palabra y vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ministre con su palabra, con la enseñanza y que sea de edificación para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor, nos gozamos en que tú has guardado a cada vida, Señor, cada joven, Padre. Gracias porque tú has sido bueno. Te rogamos que hoy podamos volver a cada hogar, edificados con tu palabra, Señor, y aprendiendo un poquito más de ella, Señor. Abre nuestros corazones y nuestros entendimientos, Señor. Y a mí ayúdame, Señor, para poder exponer esta palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, muchachos, queremos tener pues es una plática. Nosotros le pusimos de nombre movimientos sociales que confunden o confrontan al cristiano. Y pues obviamente viene la inquietud de los movimientos sociales que se están viviendo hoy día, como el que acaba de pasar del 8 de marzo, los movimientos feministas y varios movimientos que nos vamos a dar cuenta que casi están entrelazados entre ellos. Ya en otra época hemos hablado de la agenda homosexual y todo lo que implica esa, esa parte. Hoy vamos a hablar acerca de los grupos o del movimiento feminista radical y abortista, que prácticamente es lo mismo, y un poquito de lo que es la ideología de género. Pues ya al final, la intención no es hacer un debate donde no estemos de acuerdo unos, sino más bien aprender un poquito de los hechos, aprender de los hechos y más que nada porque la iglesia, en tanto que la iglesia enseña, ubica al creyente, también no podemos dejar de hablar de la palabra de Dios, entonces, de la palabra de Dios, la doctrina y los fundamentos de nuestra fe. Entonces, es nada más como un panorama y nosotros como cristianos en dónde nos ubicamos. De eso se trata. Entonces, si alguien quiere comentar algo, pues igual puede levantar la mano, siempre recordando que no vamos a hacer esto un debate, porque pues no es el propósito hacer un debate, ¿no? Pero sí podemos aportar. Bueno, entonces, hoy día pues estamos nosotros inmersos, digamos, nosotros no solo los cristianos, sino digamos el mundo, sorpresivamente estamos inmersos en estos movimientos que hace 10 años pues no los conocíamos y no causaban conflicto, tal vez existían, pero no tenían el apoyo que hoy día sí tienen. Entonces, por eso es que vamos a desenmascarar o como si fuera una cebolla, sacar para ver qué hay ahí adentro, ¿sí? Entonces, hay una agenda globalista que así se le llama, que es la que apoya estas ideologías, que básicamente hablaremos de tres, que es la ideología de género, el grupo feminista radical y las abortistas. Y de la ideología de género, cuando hablamos de ideología de género, nos referimos a este grupo que primero era LGTB, ahora es LGTBITTQIA y le ponen al final un signo de más. Y muchos dicen que después del más está entre paréntesis pedofilia escondida. Y se dice que hay dos países que van muy avanzados en esto, que es Holanda y Alemania. Entonces, ¿quién apoya este surgimiento de estos grupos? Hay una agenda globalista mundial que sale precisamente de la ONU, la Organización
de las Naciones Unidas que fue instituida para poner paz en tiempos de guerra y que hoy día es como un filtro para muchos movimientos y muchas imposiciones a países débiles, pobres, de muchas cosas. Vamos a encontrar que también están apoyados por el Fondo Internacional Monetario y grupos de personas muy poderosas y de mucho dinero, que son los que finalmente pagan. Podríamos decir que estos movimientos son franquicias que si alguien la solicita, si un gobierno la solicita, pues tiene todo el apoyo, pero también se dice que se infiltran en los gobiernos con el propósito de desestabilizar gobiernos, pero también confrontar personas que tienen bases sólidas. Las personas tenemos una educación, una cultura, idiosincrasia que nos distingue pueblos y naciones unos de otros. Los europeos no piensan como como los que vivimos en América. Digamos que los Estados Unidos sí piensan como los europeos, pero lo que es América Latina, Sudamérica y toda esta parte de América, tenemos otra manera de pensar muy diferente a Europa. Sin embargo, en la infiltración, toda la intención de cambiar la manera de pensar inclusive de toda una nación. Entonces, es una agenda global que ellos tienen una bandera que pocas veces pocas veces se ve porque hacen más escándalos sobre la ideología que sobre el propósito final, o el propósito escondido es el control de la población. Entonces, para controlar a la población, pues tienen estos grupos que les llaman ideologías, que al final, si lo logran, pues tendrán ese propósito cumplido, que es el control de la población. Últimamente, en los últimos años, hay una agenda que le llaman, una agenda que sale de la ONU que se llama la Agenda 2030, que muchos países firmaron, inclusive México, en tiempos de Peña Nieto. Peña Nieto lo firmó y después, cuando entró este gobierno, ellos lo tuvieron que ratificar, pero luego en diciembre, como a los 5 días que entraron, tenían que ratificar. Hicieron mucho escándalo en ese tiempo. Le llamaban, me parece que la agenda de Sao Paulo, algo así, que tenía que ver mucho con la migración. ¿Se acuerdan que en el año del 18, el 2018, cuando entró este presidente, exactamente una semana antes de que se cambiara el gobierno, llegaron miles de inmigrantes a la frontera sur, y cuando eso sucedió empezaron a hablar de esta agenda que muchos desconocíamos, que no sabíamos que se había firmado, pero que ellos decían que era el cumplimiento de esa agenda. Bueno, entonces ellos dicen que el propósito es el control de la población, y por decir, el cristiano, la iglesia, dice que, o afirmamos que más bien el propósito es la destrucción de la familia, que la familia es la base de la sociedad. Cuando, como una familia, ahora le llaman familia tradicional, que nosotros no le habíamos llamado así porque para nosotros la familia es la familia, un papá, una mamá y unos hijos. Ahora se le llama familia tradicional para incluir las nuevas formas de tener una familia, que ustedes ya saben, ¿verdad? Que pueden ser dos mujeres como las líderes de ese hogar, o dos hombres, y hijos adoptados, y todo esto que nosotros ya lo estamos viviendo hoy día. Después de 2 años, pues no quiero decir que nos hemos tenido que acostumbrar irremediablemente, pero así es. Estamos muy entendidos de todas esas cosas. Sin embargo, hace 2 años tal vez nos peleábamos, nos frustraba, orábamos porque esas cosas no llegaran, pero hoy día pues ya están aquí. Entonces, esta agenda y sus propósitos crean conflicto
la base de la sociedad, destruye las lealtades religiosas y crea conflictos éticos y morales. ¿Por qué? Porque las personas tenemos nuestras propias raíces, nuestros propios arraigos. Por decir, los cristianos tenemos nuestro código de fe, nuestra norma de fe, que es la escritura, la palabra de Dios, que nos enseña lo que es la familia, lo que es el hombre, lo que es la mujer. Pero cuando vienen estas nuevas ideologías a México o a los países que han entrado, crean un conflicto, crean conflictos en los pastores porque se ven obligados a obedecerlas y si no las obedecen, son sancionados como qué, bueno, como casar parejas del mismo sexo. Hasta ahorita parece, no, yo me atrevería a decir, porque no conozco, que en México realmente haya creado conflictos dentro de la, digamos, la iglesia cristiana, donde se exija que se casen parejas del mismo sexo. Creo que no existe. Sin embargo, en otros países sí, como Estados Unidos y países de Europa, pastores que han tenido que ir a la cárcel, pagan la fianza y lo sacan, pero por desacato a estas nuevas normas, ¿sí? Entonces, no solamente en el ámbito cristiano o los cristianos, podríamos decir, tenemos el derecho de esa verdad, de la verdad de la familia. Digo, no solamente porque también hay, hablando de mexicanos, o tal vez de personas de todo el mundo, de diferentes países, que no necesariamente son cristianos, pero que creen en la familia, a la familia tradicional y que la defienden. Y aunque ellos no son cristianos, pero también ellos son atacados y les crean conflictos morales y éticos, porque no se pueden adaptar y no quieren. Y si habláramos de derecho, y de ese derecho que ahora se pelea tanto, que todos tienen derecho, pues también uno tiene derecho a ser respetado en sus propias ideologías, ¿no? Si pudiéramos nosotros ponerlo en la mesa y decir, bueno, nosotros también que creemos esto, también tenemos este derecho, ¿y por qué no se nos niega, no? Bueno, ¿dónde nacen todos estos movimientos? Lo más antiguo que se tiene viene casi desde 1910, 15, nace con una señora llamada Simone de Beauvoir, que empezó estos movimientos. Ella escribió un libro y una frase muy famosa que se ha hecho como parte de la bandera de estos grupos, se llama, dice así, perdón, no la, a ver, la frase dice: no se nace mujer, sino se llega a serlo. Entonces, ella en realidad en su tesis habla acerca de la política y los derechos de la mujer, pero esta simple frase que dice que no se nace mujer, sino se llega a serlo, lo han tomado muy en serio y lo han abrazado esta frase para decir inclusive que, por decir, hablando de mujeres, que cualquiera puede ser mujer porque uno llega a ser mujer, ¿sí me entienden? O sea, nos damos cuenta que esta frase pues es anticientífica, porque podríamos nosotros defender eso y decir, oye, no, cuando uno nace uno hombre o nace uno mujer, entonces no puede ser que yo llegue a ser con los años una mujer porque yo nací mujer, ¿no? O yo nací hombre y eso determina lo que soy desde que yo nací, como hombre o como mujer. Bueno, ella lo que decía era que la sexualidad biológica no determina lo que somos. Y entonces es una ideología, una idea que muchas personas tomaron como bandera y desde los años de 1915 empezaron a surgir esos movimientos feministas donde las mujeres en aquellos años luchaban o batallaban por sus derechos. Y por decir, en aquellos años, su derecho a votar, o ser votado, participar en la política, y cosas como estas, el derecho de trabajar o de trabajar, por decir, en la NASA, o el derecho de tener un trabajo, el trabajo que yo quisiera, que no sea necesariamente un trabajo exclusivo de mujeres, sino que una mujer pudiera trabajar en lo que le gusta. Si ella quisiera ser albañil, que nadie se opusiera a que ella fuera una albañila, ¿no? Por así lugar.
de estudiar en ciertos lugares, porque acuérdense que en aquellos años había escuelas exclusivas para mujeres, escuelas para hombres, y cosas como estas, ¿no? Entonces, esta mujer, esta Simone de Beauvoir decía que lo que existía en la sociedad era un patriarcado y que ese patriarcado era el que construía a la mujer. Entre paréntesis, quiero decirles que ideología, la palabra ideología es un conjunto de ideas que dirigen un grupo o una asociación, un conjunto de ideas, solamente ideas. Por eso es ideología, pues en este caso ideología de género. Es muy interesante esa parte de lo que es la ideología de género. Yo voy a hablar muy poquito de eso, pero es muy interesante saber un poquito más de eso porque es puro rollo en realidad. Y están metidos hasta con el lenguaje. Y sí voy a hablar un poquito de eso del lenguaje, pero es interesante si alguien quiere saber más de lo que es, o sea, de lo que es la ideología de género, pero no que ustedes sepan ni sean muy duchos en ese tema, ¿no? Sino nada más por estar informados, ¿sí? Entonces, esta ideología que comenzó en aquellos años, pues ya empezaba a tener intereses de fondo, intereses sobre la política, sobre el control de la población, inclusive empezaron ya a hablarse más abiertamente del aborto en aquellos años, del derecho de la mujer a decidir, y empezó un discurso que se llama eugenésico, que significa un discurso de la selección del más fuerte. Es decir, que cuando empezaron a hablar del aborto en aquellos años, ellos le decían a la gente, si tú tienes algún problema para tener este bebé, es tu derecho a abortarlo. Pero en el trasfondo o las raíces de esta ideología que comenzaba con el aborto, era algo más perverso que era o sea, los que la promovían en realidad estaban promoviendo la selección del más fuerte. Por eso se llama eugenésico, porque ellos empezaron por decir, en Estados Unidos. ¿Dónde empezaron estas ideas? En Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos en aquellos años. Y en Estados Unidos empezaron con un experimento donde la intención era terminar con la población afroamericana. ¿Cómo lo empezaron a hacer? Bueno, promoviendo entre ellos el aborto y también el control natal. Ellos tenían la intención escondida que llegar un momento que ya no hubiera tanta población negra. Pero bueno, ellos no les iban a decir esto, sino les decían, no, pues si no quieres tener ese bebé, aborta, es tu derecho, ¿no? Pero entre menos bebés nacieran, pues la población negra se iba a ir disminuyendo. Digamos, como experimento, se hizo en Australia. Si algunos de ustedes saben que cuando los ingleses llegaron a Australia, pues estaba lleno de aborígenes. Y entonces ellos hicieron este plan, lo pusieron en marcha, este plan de Parenthood que le llaman, donde querían exterminar a la raza de ahí, ¿cómo dije que se llamaba? Al aborigen. Entonces empezaron como que a permitir que se mezclara la raza para, ellos tenían la intención de mejorar la raza. Ellos decían, los aborígenes están muy feitos. Bueno, ¿quién le da derecho a uno de decir quién es feo y quién es guapo, no? Porque eso, todos mis hijos son guapos. O sea, ¿quién determina quién es guapo o para quién es guapo alguien? Entonces ellos decían, guapo o bonita. Ellos decían, los aborígenes son una raza muy fea. Y la querían terminar mezclándola, y tenían esta intención que inclusive se robaban a los niños. Y hay una película muy interesante de esta situación, de lo que se vivió ahí en Australia, pero era este discurso eugenésico. Bueno, después vemos que empezaron a haber recursos económicos.
Y los que financiaban todo esta ideología que comenzó en aquellos años, nada menos que John Rockefeller y todos sus descendientes en el año 1952. Él, dentro ya siendo participante de la ONU, él tomó como su responsabilidad todo lo que era el Consejo de Población. Ellos inventaron el Consejo de Población y que siempre estaba enfocado a los países pobres y los países chicos y débiles. Y en los países ricos y fuertes, a nadie le interesaba el control de la población de esos países, solamente de los pequeños. Luego ellos empezaron con un discurso económico. Ellos decían que se tenía que apoyar el control de la población porque los recursos no iban a alcanzar para todo el mundo. Miren, desde el año 1965 decían que si la población seguía multiplicándose, pues no iban a alcanzar en 10 años, en 20 años, ya no iba a haber vacas, ya no iba a haber pollos, ya no iba a haber árboles de manzanas. O sea, fíjense desde cuándo decían que si no se controlaba la población ya no iban a alcanzar los recursos para todos, pero es lo mismo que están diciendo hoy, lo mismo. Entonces, por eso encontramos a un señor Lyndon Johnson en el 65 que tomó las riendas de este Consejo de Población y siguieron con los apoyos de los Rockefeller y empezaron a hacer la declaración de la población, se unieron al Banco Mundial. Y entonces ellos empezaron a ofrecer dinero a los países más débiles, pero a cambio de que controlaran su población. El crecimiento demográfico, decían que era una barrera para el crecimiento económico mundial, desde el año 1967, y hoy siguen diciendo lo mismo. Luego empezaron a manejar un discurso sanitario y de derechos en 1970. Ya no se decía un control de población, le cambiaron el nombre a planificación familiar. Y decían que las familias, que los matrimonios nuevos deberían de tener solamente a los hijos deseados y esos niños que ellos desearan deberían ser traídos al mundo. Entonces, que para eso era importante que planificaran su familia. Desde el año 1970, en el 72, inauguraron o formaron el Sistema Integral de Salud de la Familia y la Reproducción, la salud reproductiva, que es un discurso que está hasta el día de hoy, donde le enseñan a las personas que es importante no tener más de 3 hijos o más de 2 hijos y cosas como estas. Y que la mujer, había muchos comerciales de planificación familiar y les decían que los hijos deseados ponían una familia feliz con 2 niños. Y bueno, las abuelitas nos dirían que en una casa con amor comen 10 chiquillos, ¿no? Y la verdad es que las generaciones anteriores tuvieron 5 hijos, 7 hijos, 8 hijos, y todos comían y la mamá les atendía a sus 8 hijos y muchas familias, podríamos decir, con buenas historias de buenos hijos trabajadores que no crearon un caos en una familia por tener 8, pero llegó una época en la generación de ahora donde nos dicen pues nada más 3 hijos, cuando mucho 4, y nos dan un discurso de que es que una señora no puede con 3 hijos, nada más puede con 1, con 2 y cosas como estas, pero yo me pregunto cómo nuestras abuelas si podían con 10 chamacos. Entonces, el discurso va cambiando y se va haciendo más radical. En 1974, la ONU lanza el Plan Mundial en Acción de la Población y el derecho a decidir. Así le pusieron, que es lo mismo que estamos viendo desde el año 15. Hay un informe que le llamaron el informe M200, que se dice que es un informe secreto, claro, guardado en Estados Unidos, que tenía las políticas de población y
intención de aplicarla al mundo, a los demás, más no a ellos, a los Estados Unidos, sino una otra vez empiezan a salir los países ricos, digo, los países pobres, los países débiles, los países pobres. Ese informe secreto estaba destinado para esos países, pero no para ellos. Entonces, aquí, en este informe, se dice que se requiere que los planes de la ONU sean más estrictos en sus programas de educación y persuasión dirigidas a disminuir la fecundidad, fecundad. ¿Se dice así? ¿Fecundad? Bueno, aquí dice fecundad. Es una nueva manera de ya no estar mandando esos comerciales de la familia feliz con 2 niños, sino ahora vamos a hablar de que, o vamos a tener un plan para disminuir o que las mujeres ya no se embaracen, ¿no? Y ellos decían que empezaron a radicalizar el discurso del aborto. Dice, en el informe decía, ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Entonces ellos empezaron a voltear sus ojos hacia promover el aborto para cumplir su propósito de disminuir la población. Y una vez más, ¿quiénes apoyan a estos grupos? Porque para todo plan se necesita el recurso económico. Hoy día nosotros sabemos que, por decir, este señor que le llaman George Soros, que es un multimillonario, que él tiene muchas ONGs, famosas ONGs, donde él invierte miles y miles de dólares para con el propósito de que este informe secreto se cumpla. ¿Cuál es el propósito? Disminuir la población. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, él empieza a hablar acerca de precisamente de la importancia toman como pretexto la inmigración. No sé si se acuerdan después de cuando empezaron con lo de el ISIS. ¿Cuántos años tendrá eso? Unos 4, 5 años, cuando empezaron que había que exterminar a este grupo terrorista ISIS, y se empezaron a ir a las tierras orientales, por allá por Afganistán y estos países. Empezaron a surgir estos ONGs para atraer migrantes de un país a otro y meter musulmanes a Europa y africanos pues también a Europa, o mandarlos a América, y él empezó a mover poblaciones por todas partes. Y esto que de estar moviendo personas de diferentes razas a lugares donde no son originarios es parte del discurso eugenésico para perfeccionar o mejorar la raza, mezclar a los negros con los blancos para que surjan mejores razas y cosas como estas. También mucho dinero para los grupos abortistas y los grupos feministas. Ya encontramos a los grupos feministas aquí con organizaciones como esta de Parenthood, que tiene ya como 40 años, pero que hasta ahora tiene más presencia en muchos países, que en muchos países les ponen otros nombres, pero ellos se dedican a poner clínicas de aborto, sobre todo en países, una vez más, están en los países pobres, los débiles. Por decir, estaba viendo que en Guatemala hay 600 clínicas abortistas, y el grupo Rockefeller es el que manda el dinero. O sea, ellos no quieren que haya tantos guatemaltecos. Y seguramente hay en muchos países de América Latina, y es dinero de los multimillonarios para que no haya tanta población. También encontramos a Bill Gates muy metido en este asunto, hoy día también apoyando con miles y miles de dólares. Bueno, los movimientos, entonces hoy día encontramos los movimientos feministas y abortistas, que en el fondo se apoyan en las banderas de justicia y política, pero en realidad es un buen pretexto para el control de la población.
Estos grupos abortistas y feministas, yo decía hace rato que son como ahora, como franquicias. Llegan a un país de repente, y esto los últimos años. Aquí en México, de repente llegaron exactamente cuando entró este gobierno, que es de izquierda y que todos dirían, bueno, izquierda progresista, pues tiene que venir estas cosas de la mano, pero resulta que no, que se dice que esta franquicia, yo les llamo franquicia porque les pagan para el alboroto. Dicen que es traído por la derecha, increíblemente por la derecha, para desestabilizar este gobierno. Bueno, vean cómo sí están metidos en la política. O sea, por eso se dice que agarran de bandera la justicia y la política, pero al final lo que quieren es lo mismo que todos ellos han querido, que haya menos nacimientos. Bueno, este grupo, estas feministas que tenemos ahora, que pues hace como 10 años, no sé cuántos ustedes se acuerdan, por decir en Tijuana, que se hablaba de las muertas de Tijuana y que se hicieron libros y se hicieron películas. Y a pesar de que había este escándalo de que había muchas mujeres que estaban desapareciendo y muriendo en Tijuana, nunca llegó un grupo de feministas a romper vidrios y pintarrajear ahí los monumentos de Tijuana, porque a nadie le interesaba traer esta franquicia en aquellos años. Hoy día, pues ya los vemos aquí bien instalados. Increíblemente vemos que las chicas que están ahí, pues son chicas que no parecen pobres, no parecen muchachas débiles. Yo a veces he visto, pues sí, el día 8, pues está uno ahí viendo, ¿no? A través de internet o la televisión, cómo andan ahí echando fuego y todo eso. Pero no vemos a las mamás de las muchachas que han fallecido, sus hermanas, no vemos muchachas que pues simplemente gritan y dicen cosas, pero que en realidad no han sufrido ninguna de las cosas que ellas pelean. Entonces, los movimientos feministas que sí han existido en otros años, pues son esas señoras, ese grupo de mujeres que andan de ciudad en ciudad, que rentan un camión, que quieren buscar cadáveres, que van y exigen a las procuradurías. O sea, si tú quieres resolver un problema como pues tienes que tocar la puerta correcta, en este caso las procuradurías. No ir a pintarrajear y romper y robar al Oxxo del centro, porque finalmente no producen nada positivo para el movimiento porque la gente los detesta, la gente les dice un montón de cosas y mucha gente dice, ellas no me representan. Entonces, no tienen el propósito o cumplir la justicia de la que hablan, sino simplemente, pues hacer un show que finalmente, si nos damos cuenta, lo que produce es desacreditar el gobierno. Entonces ya se alejó mucho de de una bandera de justicia. Se alejó. ¿Por qué? Porque la gente no apoya ese tipo de movimientos violentos. Entonces, vemos, por decir algunos de los eslogan que ellas usan, como el de yo sí te creo, la policía no me cuidan mis hermanas, el gobierno es un machista represor y cosas como estas. Recuerdo que hace 2 años, cuando fue la primera vez que nos fuimos a una salida con, no sé cuántos se acuerdan que los muchachos andaban cante y cante esa canción del machista represor, porque lo cantaron tanto que ya no nos lo podíamos sacar de la cabeza. Pero fíjense lo que dice ese eslogan. Habla de que el gobierno es un machista represor, un machista, o sea, un represor es aquel que no te permite, en este caso cuando se trata de protestar, no te permite la protesta, te encarcela, como en Chile, en Argentina, que les vienen las tanquetas con agua o que les disparan balas de goma. Pero nosotros vemos que en México realmente no se les ha reprimido y hasta la gente se enoja porque la gente dice, bueno, ¿por qué no mandan a la policía y cosas como esas? Entonces,
Ese eslogan, pues no queda en este país, ¿verdad? Pero sin embargo, ellas lo cantan y lo cantan y lo cantan. ¿Qué es lo que provoca todo lo que hacen estas chicas? Bueno, un odio a los hombres. Porque cuando van ahí, les empiezan a gritar, cuando van, digamos, en el Zócalo y empiezan a gritar, no me firmes, quita tu teléfono. Y van y les quitan los teléfonos, por decir, a los periodistas, les tiran las cámaras, o a los youtuberos que andan filmando, que andan viendo, como noticia, ¿verdad? Les roban, les tiran, les patean sus instrumentos, sus cámaras, sus teléfonos, y tienen un discurso de odio hacia los hombres. Entonces, la pregunta sería, ¿los cristianos podemos o debemos o somos activistas, deberíamos ser activistas? Por eso cuando pasó apenas este 8 de marzo, apenas hace 2 semanas, algunas muchachas cristianas pues tenían esta calcomanía, este sticker en sus face de yo sí te creo, ahí donde se están abrazando, ¿verdad? Pues uno se inquieta porque uno dice, ¿cómo podemos nosotros apoyar estos movimientos? O la iglesia debería de apoyar estos movimientos, el cristiano debe de apoyar, debemos nosotros participar de estas cosas porque es un discurso de justicia, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar del lado de la justicia? Que se haga la justicia. Y eso es lo que queremos tratar, o la segunda parte de, dice el nuevo es éxito porque resisto. Ese es el nuevo eslogan. Muy bien. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia de estas cosas a nosotros como cristianos, a las muchachas? A las muchachas y a los muchachos, a todos, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente, por decir, el Génesis 1, 27, 28. Dice así, que Dios dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos, ¿no? Es decir, que la familia es un plan de Dios. La familia es un plan de Dios, la familia es una obra de Dios. Dios creó un hombre, creó una mujer para que tengan hijos. Y ese es el modelo bíblico que viene siendo la base de la sociedad, una familia. Sabemos, muchachos, por decir, yo les puedo decir que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 11 años, mi mamá se convirtió en jefa de familia y ella se dedicó a nosotros hasta que nos hicimos adultos, y hay muchas familias por estas circunstancias que son llevadas por jefas de familia o inclusive también por los papás, los varones, y que esto no es a propósito de Dios, pero sin embargo llega a suceder y que Dios bendice y ayuda. ¿Cuántos podríamos decir? Mi mamá fue una madre sola y Dios siempre nos ayudó, nunca nos dejó, ¿verdad? Y la bendición de Dios está ahí en el seno de la familia para ayudarlo y sustentarlo. Sin embargo, volviendo al modelo que Dios instituyó, pues un hombre y una mujer para que tenga hijos. Y delante de Dios, el otro día estaba escuchando una chica cristiana que decía, Dios es feminista, pero eso no es así. Y ahorita vamos a ver. Primero, hombres y mujeres somos iguales delante de Dios, ¿no? Hombres y mujeres somos iguales delante de Dios. Miren, el ser hombre o ser mujer no son cuestiones determinadas por cromosomas, ¿sí? La mujer tiene 2 cromosomas XX y el varón tiene el cromosoma XY, y la mujer, esto le da estrógenos a la mujer y al varón le da testosterona, que son los que determinan nuestras funciones y cómo vamos a hacer.
Esto influye en nuestras características que nos hacen muy hombre y muy mujer, ¿sí? Los hombres son fuertes, mientras que las mujeres son más chillonas, más sentimentales. Y hablando de esta igualdad que se quiere o que se pelea en estos movimientos, las mujeres queremos igualdad de derechos, y somos iguales que los hombres, ¿por qué nos tratan diferentes? Bueno, porque hombres y mujeres pues no somos iguales, ¿verdad? O mujeres, dijimos, mujeres XX y hombres XY. Miren, una vez, creo que ya lo conté, pero se los voy a contar una vez más. Estaba yo en una tienda en la calle, vi cómo un taxista se le paró el carro y venía una patrulla atrás de él, pero estaba estorbando el camino. Entonces de la patrulla, venían en la patrulla un policía y una señora policía. Se baja la mujer y junto con el señor del taxi, el chofer, empiezan a empujar el taxi para orillarlo. Ahora sí que orillarlo a la orilla. Y en la patrulla se fue manejando el señor. Y yo cuando vi esto me reí y pensé, bueno, querían igualdad de derechos, ¿no? Porque podríamos decir, oye, pues que se baje el policía porque él es más fuerte. Pero entonces viene una feminista y dice, no, 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 igualdad de derechos. A mí no me importa que el hombre tenga más fuerte, yo quiero empujar. Pues ahí va con que apenas si podía la mujer. Entonces, este movimiento pelea mucho la igualdad entre hombres y mujeres, cosa que de entrada ya vimos que es imposible por nuestros estrógenos, nuestra testosterona, nuestras características que no son iguales, nuestras hormonas que determinan cómo somos. Y por decir, a ver, los hombres van a la guerra. Yo quisiera que hicieran una marcha a las mujeres para ir también a la guerra. Los hombres tienen los trabajos más duros. Por decir, es más común ver hombres albañiles porque tienen que cargar los costales, porque tienen que treparse cosas dificultosas, peligrosas. Y es muy raro, casi yo nunca he visto una mujer albañil. A lo mejor ustedes sí, pero yo no. Los hombres tienen inclusive los trabajos sucios, los trabajos por decir, mecánicos que se meten abajo del carro, que salen todos manchados de grasa, pero porque es lo que determina. Yo nunca he visto una muchacha que haga una marcha porque quiere ser mecánica y estar embarrada de grasa en la cara. Las muchachas quieren pintarse las uñas, quieren pintarse los labios, quieren verse bonitas y están en su derecho, ¿no? Pero realmente cuando se trata de pelear por derechos, no pelean por este tipo de derechos, no los pelean. En realidad pelean por tonterías o por cosas que ya tienen derechos. Miren, les preguntan a una periodista, ¿usted apoya el movimiento feminista? Y dice, sí. ¿Y qué pelea o qué es lo que pide el movimiento feminista? Dice ella, que se vote. Y le contesta esta persona, le dice, oye, pero las mujeres ya votan. En la mayoría de los países ya votan. Y dice, sí, no, es que yo tenía un trabajo donde me pagaban menos que a mi compañero. O sea, ese era su derecho. Entonces le dice, la persona dice, bueno, si no te gusta lo que te pagan ahí, pues renuncia y búscate un lugar donde te paguen lo que tú quieres, ¿no? Entonces, no hay un argumento de fondo. Ellas no pelean por ir a la guerra, ellas no pelean por estas cosas, no, pelean ni saben por qué. Bueno, las mujeres, tenemos hijos, y ese tener hijos, estamos hablando de ese instinto de quedarnos a cuidar a nuestros hijos, de criarlos, de estar en casa, de arreglar, de poner flores, de limpiar, o sea, pero digamos, hay una educación de la niñez, pero también hay un instinto. Hubo un experimento con bebés porque había un señor, un psiquiatra en los años 20, que decía, pon a un niño en el rol de mujer, críalo como mujer y vas a tener una mujer a los 20 años. Entonces, para echar abajo esta teoría, pusieron a varios bebés muy, muy chiquitos que nunca habían visto juguetes y les pusieron estos bebés que ya empiezan a querer gatear,
pusieron juguetes diferentes, los que nosotros podríamos catalogar como juguetes de hombres y mujeres, y instintivamente los niños iban por los muñecos, los carritos, sin saber que les correspondía. Y las niñas iban por cosas de mujer. Entonces, hay un instinto, hay algo dentro de los hombres y las mujeres que tiene que ver con nuestras hormonas femeninas, masculinas, que nos llevan a ese camino. Entonces, Dios, decía yo, nos hizo hombres y mujeres, no nos hizo iguales, nos hizo diferentes, y eso es una bendición, con el propósito de que nunca olviden de fructificar y multiplicarse. Bueno, Dios nos hizo iguales, ¿en qué sentido? Pues en la necesidad de ser salvados. Hombres y mujeres tenemos necesidad de Dios, de la necesidad de ser perdonados, la necesidad de que Dios nos adopte como hijos suyos. Y sin embargo, en Gálatas 3:28, vamos a leerlo. Aquí nos dice de cómo Dios nos mira a hombres y mujeres. Si alguien lo encuentra antes que yo, pues lo puede leer. Gálatas 3:28. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gracias. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Que Dios no nos ve como hombres, o Dios no nos ve como mujeres, sino que Él nos ve a todos como una misma nación, o como almas necesitadas de redención. Les decía yo de esto, ahorita les comento lo de que Dios no es feminista. Miren, vamos a ver rápidamente algunas cosas que nos dice la Biblia muy interesantes de cómo debemos ser hombres y mujeres. Miren, alguien que lea Colosenses 3:18 y 19, y otro que nos lea Primera de Pedro 3:7. Colosenses 3:18 y 19. Sí. Ajá. Es: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Miren cómo dice aquí, muchachos. Dice, le pide a los hombres que no sean ásperos con las mujeres. Estos versículos los usamos para el matrimonio, pero yo quiero usarlo para que observemos cómo Dios nos enseña y nos dice, a los hombres les pide que no sean ásperos como con las mujeres, sino que las traten con delicadeza. Pero también dice que una mujer, digamos ya en el ámbito matrimonial, debe estar sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque el marido es la fuerza. Y cuando hablamos de la fuerza, hablamos de la fuerza de proteger, también de trabajar. Y esto que decía hace rato de los roles, de los hombres van a la guerra, las mujeres se quedan en la casa. Entonces aquí nos dice, por eso, por sus hormonas, que determinan su fuerza y lo que es ser un varón, un hombre, la mujer debe estar sujeta al marido porque él la va a proteger, ¿no? Y entonces aquí nos dice muy claramente la escritura cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Ahora miren cómo dice ahí 1 Pedro 3:7, si alguien ya lo tiene. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren cómo aquí dice una palabra muy interesante acerca de las mujeres. Dice vaso frágil. Vaso frágil, o sea, porque eso está determinado por las hormonas que Dios le dio a la mujer. Y decía yo hace rato, la mujer tiende a ser más sentimental, más chillona, más le duele eso. Y el hombre tiende a ser más fuerte, más aguantador. Pero aquí, o sea, nos está diciendo, pues, qué delicadas, pero es parte de nuestras hormonas. ¿Sí lo ven, muchachos? Porque así nos hizo Dios.
Y miren, nos hizo a mujeres para que un hombre nos proteja. Y el hombre lo hizo Dios fuerte para proteger a una mujer. Y pues, esa es la aspiración, a que los hombres sean fuertes, sean formales y feos, ¿no? Y que sean defensores. Ese que nos enseñaron en la primaria, el hombre que sale con el garrote a cazar al mamut. Y sí, los hombres no aguantan muchas enfermedades, pero por eso tienen a la mamá o tendrán a su esposa que los va a apapachar, porque la mujer es frágil. Son cosas que Dios ha determinado para nosotros. A ver, Efesios 5:21. Son las diferencias de hombres y mujeres. 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el que sigue. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ahí, muchas gracias. Entonces, vean cómo dice que la mujer, o sea, un hombre va a proteger a una mujer. Así terminará en el matrimonio, un hombre protegiendo a una mujer. Y dice que todos nos sometamos unos a otros en el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que Dios ha determinado ya para hombres y mujeres. Y que así son, porque Dios ya las estableció, y nuestra genética, nuestras hormonas ya tienen un código determinado, y así somos, hombres y mujeres. Decía esta persona, Dios es feminista, y en qué se sustentaba. Decía, es que en la Biblia hay grandes mujeres, Esther, Ruth, Rahab, grandes mujeres, y las mujeres que encontraron a Jesús cuando resucitó. Pero no es la intención de la Escritura mostrar que Dios es feminista, y por eso hay mujeres participando en la historia de la redención, en la historia de bíblica. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la cual vemos mujeres y hombres héroes en la palabra, en la historia bíblica, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué hay hombres y mujeres? Porque a Dios le plació usar a uno y a otro, o sea, nada más, no hay más, ¿no? No, o sea, Dios puede usar hombres y mujeres. Dios, hay misioneras, hay misioneros. Misioneras, misioneros. Hay pastoras, hay pastores. Hay maestras de escuela dominical y hay maestros de escuela dominical. Hay muchachas o mujeres que cantan, hombres que cantan. Hay muchachas que tocan la guitarra. O sea, Dios puede usar al que sea. Él no hace excepción de personas entre hombres y mujeres. No puede tener una cosa determinada que no pueda tener, o sea, para una mujer que no pueda hacer Dios. O sea, no podemos limitar a Dios y decir, estas cosas son exclusivamente para mujeres, porque no, Dios hace lo que quiere, ¿no? Entonces, Dios no es feminista. Él nos ve a todos por igual y nos usa a todos por igual. Bueno, luego, cuando hablamos del aborto o de las abortistas, esto es referente a las feministas. Y vemos que la Escritura nos enseña que la mujer tenemos un papel, una tarea, unas hormonas que Dios ya determinó, y que estas nos indican cómo somos, ¿sí? Ahora, hablando del aborto, estas son el cristiano, en qué sustenta su ética, su moral, sus pensamientos, en estas palabras de Dios. Ahora, hablando del aborto, la Biblia nos enseña cuándo empieza la vida. ¿Cuándo empieza la vida? Cuando un óvulo es fecundado. Como dice el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Tenemos esta palabra maravillosa, porque hoy día las abortistas se pelean y se pelean por que la gente acepte que un óvulo fecundado no es vida. Pero miren, los científicos dicen que hay agua en Marte por una partícula que vieron en el telescopio Hubble. Hace algunos años empezaron a decir que hay agua en Marte porque lo vieron por el telescopio. Dicen que hace como un mes ya llegaron a Marte, ¿sí supieron? Llegaron los rusos, los chinos y creo que los iraquíes o iraníes.
Llegaron y ahora dicen que sí hay partículas de agua, pero desde hace varios años, porque lo vieron en el telescopio. Pero fíjense, esa partícula, cuando ellos dicen hay agua, para ellos eso es vida. Dicen, si hay una partícula de agua cristalizada, significa que hay vida, eso es vida. O sea, ellos defienden eso, los científicos. Las abortistas aseguran que un embrión no es vida. Vean nada más cómo se puede asegurar algo en un planeta que está tan lejos y que dicen, hay vida, pero no pueden asegurar que un óvulo fecundado es vida. Entonces de ahí ellas se toman y defienden que un embrión no es vida. Y están en estos movimientos abortistas que en algunos países han conseguido el aborto desde las 14 semanas, tengo ahí como máximo, pero ahora hay una cosa nueva que dicen que se puede, en algunos países están luchando porque el aborto pueda ser aborto nacimiento, le llaman, que cuando una mujer ya tenga sus 9 meses y ya va a dar a luz, que ella diga, mira, yo ya me arrepentí, yo ya no voy a poder con este bebé, y que tengan ese derecho de decidir si ese bebé nace o no. A esto es a lo que quieren llegar estos movimientos, que realmente es algo horroroso, es algo horroroso. Hoy día quieren que el embarazo se extienda de las 14 semanas a las 24 y que sea un aborto sin restricción. Y se toman de que un óvulo fecundado no es vida. Y la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Bueno, muchachos, es frustrante cuando nosotros queremos defender nuestro pensamiento o la palabra, la enseñanza de la Escritura con estos grupos, porque siempre alegan y siempre tendrán algo, o sea, son como, yo sé más que tú, yo tengo el mejor argumento que el tuyo, tu argumento religioso no nos sirve. Inclusive, miren, fue muy curioso cómo cuando empezó lo del 8, hace 2 semanas, al presidente le preguntaron que si a la señora Olga Cordero, que ella fue juez de la Suprema Corte de Justicia, que si ella estaba a favor del aborto. Entonces ella usó unos términos que ella quería usar para que pudiera entrar ese derecho o que pudiera ser aprobado. Entonces una periodista le dice, pero exigimos que no se tome desde un punto de vista religioso. Eso fue lo que dijo la periodista. Entonces ellos no quieren que la religión y nuestros fundamentos cristianos, que la Escritura, lo que la mayoría de la población, porque es una minoría la que pelea estas cosas, la mayoría de la población no cree ni defiende estas cosas. Y los cristianos, pues obviamente tenemos nuestra postura basada en la Escritura. No quieren que uno use argumentos religiosos, bíblicos ni cristianos para defender o estar en contra del aborto. Y sí es cierto, ellos se comportan como si fueran una secta. Tienen sus respuestas son como eslogan, aprendidos, como lavados de cerebro que repiten y repiten siempre los mismos argumentos. Entonces, nosotros podemos decir, este planeta está horrible, nosotros no queremos vivir en un mundo así, o yo no quiero vivir en México, o este gobierno es un gobierno traidor, o sea, cuántas cosas frustrantes nosotros como cristianos podemos ver, ¿verdad? Oramos y oramos porque no pasen las leyes y pasan. Y oramos porque se detengan las ideologías, que no pasen, que adopten niños las parejas gays y cosas como esas, pero es frustrante ver qué van pasando, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, miren, segunda de Corintios 4:4. Les iba a hablar del lenguaje inclusivo, pero ya no nos da tiempo. Ojalá en otra ocasión podamos hablar de eso, que también es un debate muy bueno.
Pero segunda de Corintios 4:4 nos dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos dice este pasaje que hay un Dios de este siglo, hay un Dios con D minúscula de este siglo que dice que es el que ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es ese Dios con D minúscula? Bueno, vamos a ver cómo nos dice Efesios 2:2. Efesios 2:2. Dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué nos está diciendo la escritura? Nos está diciendo que hay quien gobierna este planeta, que gobierna los corazones y que que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es Satanás, ¿verdad? Que es el diablo, que es el que gobierna los corazones, que finalmente él tiene los gobiernos, tiene las naciones, las organizaciones, finalmente le sirven a él, son organizaciones luciferinas, porque son de Lucifer, son del diablo, que promueven todas estas cosas. Y nosotros podemos sentirnos frustrantes porque decimos, es que tenemos que pelear, tenemos que buscar que esas cosas no vengan, pero lo que nos dice la Biblia es que eso tiene que venir y que va a crecer a gran escala y que tal vez nosotros al final de esto seamos perseguidos por nuestra fe, porque nuestro pensamiento que está basado en la escritura es contrario al príncipe de la potestad del aire, al diablo, ¿verdad? Que él es el que opera en las mentes y en los corazones. Romanos 16:20. Miren cómo nos da la palabra nos da esperanza, muchachos. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús, de Jesucristo, sea con vosotros. Es decir, que Dios nos deja una esperanza de que en su momento Dios dice aplastará. Claro, sabemos que el diablo es un enemigo vencido, que Cristo lo venció en la cruz y que su destino es el lago de fuego, pero que es necesario que todas estas cosas estén en la sociedad y que a lo mejor nos lleven a una persecución, pero la esperanza es de que en su momento Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies, dice, y entonces nos vamos a gozar, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje del evangelio, muchachos? O sea, cuando nosotros somos confrontados con estos grupos, con estas personas, con amigas, amigos, que piensan ya que ya tienen esto como norma de vida y que defienden estas ideologías, muchachos. El mensaje del evangelio no es hablar en contra del homosexual, no es hablar en contra del abortista, de la feminista, no es irnos a pelear con ellos y a tener un debate y alegar y demostrarles que mi embrión vieron tus ojos. O sea, ese no es el mensaje al cual el Señor nos ha dispuesto y preparado a nosotros para defender, porque dice que estemos preparados para presentar defensa del Evangelio cuando se nos sea requerido. Pero no es la defensa basada en estos argumentos, sino ¿cuál es el mensaje del evangelio? Que el hombre es pecador y que por su pecado merece la muerte, que Jesús murió en su lugar en la cruz, que la muerte en la cruz le corresponde al hombre pecador, pero Jesús murió en su lugar y que a través de esta muerte el hombre el hombre arrepentido tiene acceso a Dios, que Dios lo perdona y Dios lo hace parte de su familia, lo hace
su hijo, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:20 nos habla de el llamado que Dios tiene para nosotros, muchachos. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, Dios nos ha dado un mensaje de reconciliación con el hombre. El hombre no se va a ir al infierno, o las muchachas por abortar, o el hombre no se, o los homosexuales no se van a ir al infierno por el hecho de ser homosexuales, sino que se van a ir al infierno porque son pecadores delante de Dios. Igual que el presidente si no se arrepiente de sus pecados, igual que mi abuelita si no se arrepiente. O sea, más que esa situación de, digamos, de aborto, está sobre eso el hecho de que ser un pecador delante de Dios. Pero Dios ha dado la solución para el pecado. Y ese es el mensaje que Dios nos ha dado, jóvenes. Entonces, que Dios nos use, que Dios nos dé la palabra correcta cuando seamos confrontados. Y seguramente conforme pase el tiempo, tendremos debates en esta... yo aconsejo no debatir, hay que llevar el mensaje de salvación, que ese es el mensaje que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, pues que Dios nos ayude, que Dios nos dé su palabra, que podamos hablar del evangelio y que seamos usados por el Señor poderosamente, jóvenes. Y pues vamos a orar para que Dios nos haga entender, jóvenes, que no haya frustración, que no haya tristeza, porque vemos que estas cosas avanzan, porque eso puede llegar a nuestras vidas y decir, ya legalizaron la marihuana, ya legalizaron el aborto, ya legalizaron, ¿qué va a ser de nosotros? Y eso nos puede frustrar y traer tristeza y sentirnos derrotados, pero no, porque nos está diciendo la escritura que estas cosas vendrán y a lo mejor peores que Dios nos permitirá ver, pero sobre todo eso, nosotros ya tenemos la victoria, pero Dios quiere que compartamos el evangelio, ¿sí? Vamos a orar. Le voy a pedir a Misael que él ore por los jóvenes, por las muchachas y por los muchachos, y que pueda tener una palabra de parte de Dios para otra persona que no le conozca y que está metida en estas cosas. Nosotros como cristianos no apoyemos estos movimientos. ¿Sí, Misael? Sí, Lidia. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia y, Señor, te pedimos que en cada momento, Dios, tú tengas la palabra, la inspiración de tu Espíritu Santo para cada uno de los jóvenes, Señor, para poder enfrentar estas cosas, Señor. Tu palabra en las epístolas del apóstol Pablo, Señor, él recomendó siempre a Timoteo que él no se inmiscuyera en estas discusiones de filosofías, porque Dios no llevan a ninguna parte. Nosotros lo que tenemos que hacer es compartir la palabra de Dios. Y, Señor, quizás si muchas de estas teorías o pensamientos o corrientes ideológicas han llegado a causar una situación de conflicto en los jóvenes o de necesidad de seguirlas, Padre, o de apoyarlas, o que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, Padre, y que Él sea el que revele la verdad tuya, Señor. Yo te pido que en todo momento también cada joven, Señor, esté con la capacidad, Dios, de hablar con la verdad y con amor para poder enderezar a aquellos que se han extraviado, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas a la juventud cristiana, Dios, y que tú la llenes de tu fuerza, de tu sabiduría, de tu fuego del Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan enfrentar todas estas cosas
que definitivamente, como lo dice Pablo en la Escritura, son doctrinas de demonios, Señor. Dios, Satanás está detrás de todo esto. Y nosotros, Dios, con la verdad de Jesucristo, tenemos que descubrirlo y ridiculizarlo, Señor, a través de la verdad tuya, Señor. Y nosotros tenemos que traer a la luz a aquellos que se encuentran sumergidos en esta oscuridad y en esta perdición, Señor. Te pedimos que tú los guardes y que tú cada día, Señor, les llenes de tu palabra para que ellos puedan tener el valor y la capacidad, Dios, de, como decía tu palabra, Señor, de presentar, Señor, toda la argumentación necesaria, Señor, para que nosotros presentemos la fe de Jesucristo como la verdad tuya, Señor, con autoridad y, Señor, con poder delante de esta sociedad y de este mundo que se hunde. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.